buenas tardes para todos. Bienvenidos al Congreso Latinoamericano. La charla que voy a presentarles se denomina Metales pesados en fertilizantes. Pues es un tema actual muy importante en temas de producción y en tema de, eso lo creo yo, y pues en la repercusión en el producto final. Entonces, mi nombre es Daniel Rodríguez. Soy el director técnico comercial de Agrilab Laboratorios y pues bueno, bienvenidísimos. Yo creo que podemos empezar. En el contenido de la charla pues vamos a mirar temas de metales pesados. Pues hay que conocerlos para ver qué es lo que nos está causando tanto miedo. Mirar temas de legislación internacional, legislación nacional, cómo son los métodos de análisis y pues una conclusión final. ¿Qué es importante? Pues realmente hay que tener presente qué son los metales pesados. Hay que conocerlos bien, pues, para poder saber a qué nos estamos, o sea, en qué nos estamos midiendo, en qué es lo que estamos enfrentando, que es una situación, pues, de muchos años, pero en este momento, con tanta regulación, pues, lo que nos ha puesto en el foco este tema es, bueno, ¿y qué pasa con los productos que están contaminados? ¿Y qué pasa al final con lo que estoy comercializando? Entonces, esa es la clave. Bueno, entonces, lo mínimo que yo debo saber de los metales pesados es, pues tengo el arsénico, el cadmio, el cromo, el mercurio, el níquel y el plomo. 5 son considerados contaminantes. Níquel es considerado como un nutriente. No obstante, como todos los nutrientes en exceso o en defecto, pues se vuelve un problema. Entonces, en exceso de níquel, pues es considerado un tóxico en algunos niveles. Entonces, lo primero es que, mira, cada uno de estos elementos tiene una abundancia. Es decir, yo los veo como contaminantes, pero pues realmente están en la naturaleza. El arsénico es el número 52, el cadmio el número 65, el cromo el número 21, el mercurio el número 67, el níquel el número 22 y el plomo el número 36. Es decir, están. Sus números de oxidación, lo que nos indica es cuántas especies podemos llegar a tener de cada uno de esos metales pesados. Arsénico 3, cadmio 1, ese más 2 es soluble, cromo tenemos 5 especies, mercurio 2, níquel 2, plomo 2, cada una tiene un radio diferente, ese radio iónico nos dice qué tan grande es, el arsénico con punto 47, el cadmio con punto 97, el cromo con 1.27, mercurio con 1.10, níquel con 0.78 y plomo con 1.20. ¿Qué conclusión? De los más grandes que vamos a tener acá son el cromo y el plomo. El níquel, el arsénico y el cadmio son pequeños y tienen, pues digamos, movilidades medias. Bueno, más bien el cadmio tiene movilidad media con el plomo. Listo. Entonces, ¿qué es claro? ¿Dónde hay emisiones naturales de metales pesados? Lo tenemos en erosión de rocas porque los metales pesados se ocluyen en los minerales, en la formación de los minerales, pero también se liberan a medida que tengo rupturas de esas formaciones. En los incendios forestales hay liberación de metales pesados, en erupciones volcánicas que también dan origen a los suelos. Y pues digamos que ahí es cuando tenemos que empezar a mirar en cifras qué es lo que pasa con cada uno de estos metales, porque pues hay un origen que es natural. El cadmio proviene de fuentes como, de fuentes naturales, más o menos tenemos unas 3.000 toneladas al año. Es una cantidad grande. El cadmio en la litosfera es generalmente menor a 0.2 miligramos por kilogramo. El cadmio en las rocas sedimentarias e ígneas es menor a 0.3 miligramos por kilogramo. El cadmio en suelos en las zonas rurales es menor a 0.1 miligramos por kilogramo. Y pues finalmente el promedio de cadmio en suelos es de 0.07 miligramos por kilogramo a 1.1 miligramos por kilogramo. Es decir, el cadmio está en el suelo, ¿sí? Esperar que el cadmio, que un suelo sea libre de cadmio es muy complejo, muy complejo porque hay muchas fuentes naturales que lo llevan a estar presente. Todos los metales pesados tienen una movilidad diferente, ¿sí? Esa movilidad, pues, está por su naturaleza, ¿sí? Digamos, en las asociaciones geoquímicas es clave tener en cuenta, a medida que yo tengo mayor acidez, pues hay mayor movilidad de los metales pesados y a medida que estoy enfrentándome en pHs neutros, pues tendrá otra movilidad y en pHs alcalinos otra movilidad. Claro, hay unos metales que son prácticamente inmóviles, como
cuando el pH es muy ácido, menor a 5,5, el molibdeno. eh, Algunos que son moderadamente móviles, plomo, cromo, níquel, vanadio, arsénico y cobalto en esos estados de oxidación, y los que son fácilmente móviles en pH ácidos está el cadmio, el mercurio, entre otros. Cuando estoy trabajando un pH neutro, el plomo es inmóvil, el cadmio, el cromo, el cobalto, el molibdeno pasan a ser poco móviles o moderadamente móviles, y el arsénico pasa a ser un problema. Y cuando estoy trabajando a pHs mayores a 7,5, el plomo queda inmóvil, tenemos movilidad moderada de cadmio y tenemos que el arsénico se va a mover muy, muy fácilmente. Entonces, si yo tengo presente esto, pues si mi problema es cadmio, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debería tener? Pues lo debería manejarlo a pHs entre 5, 5 y 6 para un cultivo. ¿Pues para qué? Pues para que no sea tan móvil. Los metales pesados están vistos como un contaminante, pero realmente los metales pesados son una materia prima y se usan en la industria. Entonces voy a poner un ejemplo. El arsénico tiene usos en agroquímicos, tiene uso en medicina, tiene uso en temas forestales, ¿sí? Tenemos que el cadmio se usa en pinturas, en fabricación de plásticos, el cromo se usa en fabricación de herramientas, el mercurio se usa en fabricación de termómetros, luminaria, componentes electrónicos, temas en amalgamas odontológicas, en temas de minería. Tenemos que el plomo se usa en algunos combustibles y en la fabricación de pólvora y de otros utensilios, y todos los metales pesados tienen un uso, ya sea en la parte de baterías, en componentes electrónicos, en temas de reactivos químicos, en temas de soldaduras, en generación de componentes mecánicos. Entonces, realmente los metales pesados sí son un contaminante, pero es que son materia prima y se extraen y se producen. Entonces, pues es importante saberlo. Voy a poner cada uno de los metales pesados en cifras. ¿Sí? El arsénico se obtiene de la fundición y refinamiento de sulfuros de minerales como cobre, plomo, hierro, níquel, cobalto, principalmente. Miren la producción mundial del arsénico por toneladas año, es decir, lo extraemos. Los principales productores, China, Chile, Marruecos, ¿sí? ¿Qué es clave? Minerales como cobre, hierro, níquel y cobalto tienen asociaciones de arsénico. Entonces, ¿qué es importante? Si yo tengo alguna de esas fuentes, pues tengo que entrar a revisar si de pronto en el proceso de producción del fertilizante tengo ese elemento. El cadmio, entonces se obtiene de la fundición y refinamiento de minerales de zinc, cobre, plomo y fósforo. Entonces, pues no es raro encontrar cadmio en fuentes de zinc, como óxidos de zinc, óxidos de cobre y en materias primas como la roca fosfórica. La producción mundial de cadmio pues se ha ido disparando, ¿sí? Estamos en este momento en producciones mayores a las 25,000 toneladas. China, Sur Corea son de los principales productores. Entonces, es un tema que se necesita. El cromo se obtiene de sales y óxidos minerales, siendo la cromita una de las principales fuentes. La producción mundial de cromo, pues, enorme. Estamos casi en los 1.000 millones de toneladas. Sudáfrica es uno de los más importantes productores, que es también uno de los metales pesados que mayor problema tienen en algunos estados de oxidación específicos. El mercurio se encuentra en estado libre o ocluido en grandes masas rocosas y generalmente está combinado con la plata, pero pues la mayor parte se encuentra como mineral, como cinabrio. China es el mayor productor de mercurio a nivel mundial. Este metal pesado en particular sí ha tenido una reducción en su uso. Hay un compromiso mundial para, digamos que, desaparecer su uso a nivel global
pues porque realmente es un contaminante muy grande y tiene unos efectos muy nocivos. Bueno, níquel se presenta como metal en los meteoritos y en minerales como niquelina, minerales ferromagnesianos, minerales como la pentlandita, sulfuros ferrosos, óxidos de níquel e hidróxidos de níquel. Entonces, lo mismo, si yo tengo un mineral que tenga hierro, pues tengo que mirar cuál es su origen para ver si pueda tener grandes contenidos de níquel. Pues Rusia es uno de los principales productores y pues acá vamos a encontrar que Colombia también es uno de los países que extraen níquel. Finalmente, pues plomo. El plomo es un mineral que se extrae de la galena y es realmente muy importante. La producción mundial de plomo ya en este momento está alrededor de los 5.500 toneladas al año. China nuevamente es uno de los principales productores con Rusia y Australia. Y entonces, pues si los metales pesados se producen y sabemos que hay un tema de contaminación, pues lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las fuentes y de dónde debemos atajarlos. ¿Qué es lo alarmante de los metales pesados? Pues además de su abundancia, algunos tienen unas formas muy tóxicas. Digamos, el arsénico tiene 20 diferentes formas tóxicas para el ambiente o los humanos. El cadmio más 12 es la forma más contaminante de cadmio y la que puede causar mayor riesgo para la salud debido a la facilidad con la que se mueve. El cromo más 6, que es cancerígeno. El metilmercurio, que tiene una altísima movilidad y aparte de una bioacumulación muy alta. El hidróxido de níquel también es el níquel más 2 con sus aguas de hidratación y el plomo más 2 que es la forma más contaminante. ¿Listo? ¿Qué pasa? La toxicidad pues depende de esa forma química, ¿sí? El cadmio pues es tóxico cuando hay una exposición continua. El cromo pues definitivamente una exposición mínima genera una toxicidad aguda. El mercurio genera una toxicidad aguda. El níquel es tóxico con exposición continua y el plomo es tóxico de forma aguda con bajas concentraciones. Entonces, finalmente, arsénico, cadmio, mercurio y plomo no son necesarios para procesos biológicos, pero están en la atmósfera, están en el agua, están en el ambiente, están en el aire y pues finalmente se incorporan a nuestros procesos metabólicos y empiezan a acumularse. Entonces, ahí está el riesgo con los metales pesados. ¿Qué es importante? Pues, hombre, que los metales pesados pasan al medio ambiente porque hay muchas actividades que los están generando, ¿sí? Temas de polución, de minería, uso de combustibles, aplicación de agroquímicos, temas de fundición, todo eso nos lleva a tener metales pesados en el ambiente. ¿Qué pasa? Pues sin importar el origen del metal pesado, entra en un ciclo de movilidad, ¿sabes? Ya sea el origen mineral natural o un origen por lixiviación escorrentía de nuestras industrias, lo vamos a encontrar en el medio. En suelos junto a industrias que sean de zonas urbanas y carreteras, se calcula que la deposición de cadmio en el suelo por vía seca es más o menos de 0.1 a 500 miligramos metro cuadrado año. Y por vía húmeda es más o menos de 0.02 a 3 miligramos metro cuadrado año. Es decir, ya sea que se deposite por polvo o que se deposite por lluvia, vamos a tener una fuente continua de los metales pesados. En este caso, pues hago relevancia el cadmio. Cuando tengo material particulado, pues el contenido de cadmio en aire más o menos es de 0.1 miligramos por metro cúbico y se multiplica por 5 zonas urbanas e industriales. Por tanto, pues el aporte de cadmio por fuentes hídricas es más o menos de 10 a 500 miligramos por litro. ¿Qué pasa? Los metales pesados pues se van moviendo. Si yo tengo una contaminación por metales pesados, pues ellos van a entrar a ciclos de absorción, volatilización, se pueden acomplejar, se pueden precipitar, se pueden transformar, se pueden coprecipitar. Al final de eso, todo lo que nos lleva es a una cadena en la que pueden entrar a la nutrición, a los procesos vegetales y pues entrar a las cadenas tróficas o se pueden movilizar y entrar a aguas de drenaje y ríos. Entonces, ese es el riesgo que tenemos con los metales pesados.
voy a poner el ejemplo. El arsénico tiene varias especies y lo que vemos es que el arsénico, cuando tengo diferentes pHs, tengo diferentes especies y eso me va a generar una movilidad diferente. Importante, pues tengo que evitar las especies más riesgosas de arsénico, ¿sí? Entonces, las especies solubles que son de arsénico en agua son los oxaniones del arsénico 3 y el arsénico 5, ¿sí? El arsénico se moviliza por el entorno a través del aire, el agua y la tierra, y las especies predominantes de arsénico en solución pues son todas las que vemos en estos diagramas. ¿Qué es clave? Estos son los que más riesgo me generan. Estas especies de arsénico son realmente un problema para la salud. Entonces, dependiendo del pH, voy a tener diferentes especies de arsénico y diferentes solubilidades en el medio. El cadmio que es soluble es el más 2, es soluble en un amplio rango de pH, forma en solución especies con hidróxidos, con cloruros, tiene una amplia capacidad de quedarse con moléculas orgánicas, se acumula en seres vivos, entonces tiene 8 isótopos estables, entonces el cadmio pues si está soluble y a las condiciones que lo favorezcan, se va a mover por el medio. El cromo pues, tiene bastantes especies, que es importante que a partir de ciertos pHs yo voy a empezar a manejar unas especies que son más o menos móviles. Me preocupan todas las especies de cromo por debajo de pHs de 4, porque empieza a haber cromo más 3 que empieza a ser soluble. Entonces, clave, entre más básico sea el ambiente, la especie que más va a predominar va a ser el cromo más 6. Y entre más ácido la especie que más va a predominar es el cromo más 3. Y eso implica que voy a tener uno u otro problema. Cromo más 3 muy móvil, cromo más 6 muy tóxico. El mercurio. Las especies de mercurio se transforman a mercurio más 2 en agua por el oxígeno. El mercurio más 2 en el agua se puede transformar en metilmercurio por acción bacteriana. Y las especies de mercurio oxidado se reducen a mercurio cero por acción de bacterias pseudomonas en un proceso anaeróbico y luego se sedimenta. Y pues el mercurio cero es supremamente volátil porque es el mercurio metálico. Y en condiciones anaerobias se precipita como sulfuro de mercurio. Entonces, el mercurio y el metilmercurio son solubles en lípidos, por eso se van a bioacumular en la vida, en las especies. El níquel, bueno, el níquel se absorbe en los sedimentos o en las partículas de suelo y se inmoviliza. En suelos ácidos el níquel es más móvil y a menudo alcanza aguas subterráneas. Las sales de níquel son en su mayoría solubles en agua, como podemos ver en estos diagramas. El níquel no se bioacumula, entonces pues digamos que el níquel, lo que les digo, está considerado como un nutriente. El plomo se dispersa fácilmente a través del aire. El plomo es soluble en agua, en pH ácidos, y a pH básico forma complejos con iones hidroxilo y carbonato, pues lo precipitan, pero aún así se sigue moviendo. El plomo se acumula en los tejidos, el tipo más severo de envenenamiento causa encefalopatía. Y bueno, ¿cómo es que los metales pesados afectan las actividades agrícolas? Temas de contaminación, porque hay metales pesados en el ambiente y llegan a mi cultivo, el tema del agua para riego, el tema del suelo, pues son problemas que afectan a la salud pública. Incluso pueden generar rechazos de productos, nos reducen rendimientos dependiendo de las concentraciones y al final nos generan una baja rentabilidad. ¿Pues por qué? Pues porque simplemente, pues si su producto está, no lo puedo mandar, tiene metales pesados, no lo puedo mandar al extranjero o peor aún, se va a comercializar a nivel nacional. O sea, no, pero eso es lo que hay que evitar. Entonces, ¿cuál es el papel de los fertilizantes? Pues los fertilizantes, ya sean minerales o materia orgánica, pues se necesitan para el crecimiento de las plantas y pues pueden tener doble efecto, o mitigan el problema o agravan la situación. ¿Qué depende para que no pase el uno o el otro? Pues el manejo, necesitamos un muy buen manejo del cultivo y de esa manera vamos a lograr el efecto que queremos. En esta parte los productores de fertilizantes son supremamente importantes. Pues ¿por qué? Porque tienen que saber lo que están vendiendo, tienen que conocer sus productos y los productos
No es que sean malos porque tengan metales, no es que sean buenos porque no tengan, simplemente dependiendo de las concentraciones, pues se puede tener un cultivo objetivo y de esa manera lo que yo hago es clasificarlos para dónde y qué uso le puedo dar. Temas de producción de fertilizantes, pues lo primero que hay que hacer es, como productor, debo conocer las materias primas que uso según el origen. Si es roca fosfórica, pues puede contener altos o bajos niveles de metales pesados. Aquí tengo un ejemplo de diferentes concentraciones de metales pesados en diferentes rocas fosfóricas. Dependiendo del país de donde venga, pues vamos a encontrar diferentes niveles. Sí, esto es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que entonces todas las rocas fosfóricas de Rusia tienen bajos niveles de cadmio o que todas las de África del Norte tienen altos niveles. No, no es eso. Pero lo que quiere decir es que dependiendo del depósito, los contenidos de metales pesados van a variar y yo debo saber si eso afecta o no mi producto final. Si yo conozco mis materias primas, pues lo más importante es que los productos fosforados pueden contener metales pesados con un rango típico de 0.1 a 120 miligramos de cadmio por kilogramo de fósforo. Y así y puedo tener otros metales pesados. ¿Qué es clave? Entenderlo, o sea, cómo están las concentraciones. Miren, digamos si en MAP, que se hizo un estudio de mirar qué contenido de metales pesados tenían, pues pueden tener de 6.4 a 8.3 miligramos por kilogramo. El DAP de 5.494. Las rocas fosfóricas, el superfosfato triple puede estar de 6.847. El KCl puede tener también contenidos y pues un NPK comercial también puede tener contenidos de metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, cromo, mercurio, níquel. Lo importante es que yo debo conocer qué materias primas estoy usando y qué contenidos puedo llegar a tener. Algunas fuentes de menores también que provienen de la industria pueden tener metales pesados. Lo que les dije, el zinc, el cadmio siempre cuando yo lo extraigo de la naturaleza está asociado a minerales de zinc. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos de fuentes de zinc con la concentración de zinc que garantizan y el contenido de cadmio, níquel y plomo. Entonces, así como pueden tener, pueden no tener. ¿Qué es clave? Conocerlo. ¿Listo? El contenido de metales pesados en general decrece en el siguiente orden. Entonces, la roca fosfórica tiene mayor contenido que los de metales pesados que los lodos de depuradora y estos mayor contenido que los fertilizantes fosfatados y estos mayor contenido que las enmiendas orgánicas y los materiales para encalar. Y finalmente, pues los fertilizantes que tienen potasio o nitrógeno suelen tener contenidos de metales pesados muy bajos. Algunos países reconocen que debe haber una regulación para los metales pesados y esa regulación pues lo que busca es que yo conozco el contenido de metales pesados, pero ¿de qué me sirve poner una restricción? Lo que hay que hacer es, venga, ¿cuánto de ese producto usted aplica? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué cantidad está usando? ¿Usted cree que digamos que si un sulfato de zinc, que es un menor, tiene un metal pesado y la aplicación es muy baja en un cultivo, va a generar un efecto? No, se va a diluir, pero si yo estoy hablando de un NPK que tenga un alto contenido de nutrientes, de metales pesados, pues la cantidad de nutrientes que incorpora son grandes, la aplicación es grande y pues por esa razón puede ser un tema crítico. Entonces, en Canadá, la regulación dice que la máxima concentración de metal aceptable del producto, que está en miligramo del metal por kilogramo del producto, se calcula utilizando los estándares de este lugar para las adiciones acumulativas de estos metales, que son aceptables en 45 años al suelo y la tasa de aplicación anual máxima recomendada del producto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Multiplico esa máxima tasa recomendada por la cantidad de producto que yo pongo y me dice si hay o no hay una restricción. Entonces, digamos, los máximos, la máxima acumulación de metales pesados en 45 años nos los da una tabla. Entonces, lo que yo tengo que mirar es para cada uno de estos metales pesados, ¿cuál es el máximo? Y si debo o no preocuparme por la tasa de aplicación. Es una regulación muy coherente, es una regulación en la cual está diciendo, venga, mire cuál es la concentración de metal pesado que usted tiene
mire cuántas veces lo aplica, en qué concentración y preocúpese o no, simplemente no se preocupe. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo empiezo a poner restricciones a los metales, a los fertilizantes por metales pesados, puedo llegar a tener un problema de desabastecimiento o de aumentos excesivos de precios. Entonces, pues en la balanza toca poner cuánto tiene versus si la especie que yo voy a fertilizar es acumuladora o no de estos metales pesados y ver si definitivamente hay o no hay un efecto nocivo. Bueno, aquí también ellos tienen restricciones para... Bueno, en Estados Unidos las restricciones para los fertilizantes que ellos sugieren están dadas por miligramos por kilogramo, generalmente son para fósforos o para fuentes de fósforo. Por cada grado de fósforo estas son las restricciones y en miligramos por kilogramo del grado de nutriente, de micronutriente que tengamos. Entonces, digamos, para arsénico estamos en 13, cadmio en 10, cobalto en, no creo si es 136, bueno, plomo 61, mercurio 1. Entonces, entre más tóxico sea el metal pesado, más restricción va a tener. En el caso del mercurio es 10 veces más, la restricción es 10 veces mayor que la de cadmio. Entonces, también es importante ver que para un elemento como el fósforo, las restricciones son mucho más bajas que para un micronutriente, pues porque obviamente la aplicación de los nutrientes primarios frente a los micronutrientes es mucho mayor. En California, Texas y Canadá, pues también tienen sus propias restricciones de aplicación. En el caso de California, pues el arsénico tiene una restricción de 2 miligramos por kilogramo por cada unidad de fósforo, grado de fósforo, de cadmio 4, de plomo 20, el resto no tendrían restricciones. Texas son contenidos un poco más grandes, los que acepta, pero lo importante es ver que cada zona del país, más bien dentro de los países y dentro de los mismos dentro de las mismas zonas dentro del país pueden haber restricciones diferentes. La Unión Europea tiene unas restricciones para los fertilizantes orgánicos, tienen unos límites de concentración en sólidos que están en materia seca. Ellos definen los fertilizantes en clases, clase A, clase B y clase C, dependiendo de la concentración que tenga en los metales. Dice que los productos de clase C no podrán aplicarse sobre suelos agrícolas en dosis superiores a 5 toneladas de materia seca por año. Entonces, ellos también ya están mirando la manera en la que deben clasificar los fertilizantes y dependiendo del uso, pues usted escoge uno, el otro o el otro. Pero lo que no hay es restricciones. Entonces, pues es importante también considerarlo. La Unión Europea pues tiene una restricción, digamos, el límite de cadmio tóxico permitido en los fertilizantes va a llegar a ser de 60 miligramos por kilogramo, incluso creo que ya lo están aplicando, y este valor límite se va a revisar 4 años después de la fecha de aplicación. El texto introduce también que ellos no hablan de que en cero cadmio, sino un bajo contenido, y lo que hacen es mirar, bueno, ¿cómo logramos tenerlo? Entonces, digamos que actualmente la concentración el límite de concentración de los metales pesados son 60 miligramos por kilogramo de arsénico, menor a 2 miligramos por kilogramo para mercurio, menor a 60 miligramos por kilogramo para cadmio, menor a 150 miligramos por kilogramo para plomo y menor a 2 miligramos por kilogramo para cromo. Y cromo 6, no cromo total, sino cromo 6. Entonces, ¿qué es lo que ellos esperan? Ir logrando bajar ese límite. Sí, pero eso va de la mano con la producción y con las capacidades que tengamos de materias primas y de fuentes de fertilizantes, pues porque la realidad es que la fertilización se necesita y no la puedo restringir. En el tema de acondicionadores, pues también tengo unos límites de metales pesados y pues también es importante mirar que son límites que son de 3 partes por millón, 2 partes por millón, 1 parte por millón, y la idea es entender que esas restricciones lo que buscan es, pues, sea consciente de lo que está aplicando. En Francia tenemos estos límites,
em, cadmio menor a 90, cromo menor a 120, plomo menor a 150, mercurio menor a 2 y níquel menor a 120. Entonces, claro, entre más peligroso sea considerado el metal pesado, pues nuevamente menor concentración yo tengo para restringirlo. China tiene estos límites y Costa Rica tiene estos límites. Las restricciones de fertilizantes en Australia pues son diferentes. Están dadas por miligramo por concentración del metal pesado por contenido de fósforo, ¿sí? Además, ellos consideran que en los contenidos de cadmio no deben exceder 10 miligramos por cada kilogramo de fertilizante. Tenemos que los contenidos de mercurio no deben ser menores a 5 miligramos por cada fertilizante. En plomo también tienen unos niveles. Entonces, ¿qué es importante? Vemos que ya es un tema que empieza a generalizarse, ¿sí? Y empieza a verse que es por tipo de fertilizante. ¿Listo? Brasil tiene una regulación también basada en este mismo esquema. Ellos su regulación lo basan ya sea para grado de fósforo o lo basan también para micronutrientes. Dependiendo de las fuentes también tienen regulaciones diferentes. Entonces, Colombia pues está ahí también metido con la regulación a través de la norma NTC 5167 que especifica las concentraciones de máximas de metales pesados que puede tener un fertilizante mineral, y ya hay una normatividad que es una ley que salió en el 2020 que regula el plomo máximo a 20 partes por millón. Entonces, en todos los insumos agrícolas, entonces pues ya estamos metidos en esto, que es importante, pues que los metales pesados presentes en las fuentes fertilizantes generalmente son más disponibles que las que están presentes en el suelo. Es una realidad. O sea, si yo tengo un fertilizante y tiene metales pesados, esos van a estar más disponibles. Un manejo descuidado de la fertilización pues puede promover las condiciones para que los metales pesados sean absorbidos por las plantas. Es decir, si yo no tengo presente el contenido de metales pesados en mi suelo y genero unas condiciones aptas a través de la fertilización para que ellos se muevan, pues voy a tener un problema. Finalmente, pues el suelo pasa a ser el eje central de todo este tema, porque la única forma de lograr un control no es restringiendo los fertilizantes. O sea, sí hay que controlar sus contenidos y ver, dependiendo de la especie vegetal, qué debo hacer. Pero lo que tengo que hacer es un buen manejo del suelo. Haga un buen manejo. Entonces, en todos los suelos tienen metales pesados. Voy a poner acá el ejemplo del cadmio. Voy a ir por el cadmio, que es uno de los que está ahorita con mayor restricción. En condiciones normales, un suelo puede tener entre 1 y 2 partes por millón, miligramos por kilogramo de cadmio, y cuando tengo un valor muy alto, pues puede ser mayor a 30, ¿sí? En arsénico, los contenidos de arsénico son enormes, pero ese arsénico no es móvil. Entonces puedo obtener 5, 40 miligramos por kilogramo sin ningún problema. Y esos miligramos por kilogramo, pues es un arsénico que no se va a mover, está completamente inmóvil bajo las condiciones del suelo. Plomo, las concentraciones pueden ir de 10 a 150 miligramos por kilogramo, y en unos valores pues muy elevados ya podemos tener hasta 10.000 partes por millón, que es enorme. Entonces, pues los metales pesados están en los suelos. Claro, dependiendo de la textura del suelo, pues yo puedo tener un mayor o menor impacto por metales pesados. ¿Por qué? Pues porque los metales pesados prefieren unirse a la materia orgánica, y cuando están unidas a la materia orgánica, pues lo que pueden hacer es ocluirse, hacer interacciones mucho más grandes y quedarse de acumulado. Mientras que en suelos arenosos, si no hay forma en la que se anclen, pues simplemente se van por lixiviación. Hay varios mecanismos en los que, digamos, el cadmio puede interactuar con el suelo, ya sea absorción o absorción, ¿sí? La absorción se da por fuerzas débiles, por fuerzas de dispersión de londos, mientras que la quimiabsorción se da por fuerzas de enlace químico, iónico, covalente y metálico. Entonces, al final de cuentas, se puede adherir o se puede simplemente quedar sobre la superficie, pero si tiene las condiciones apropiadas, pues o se queda anclado o simplemente se va con la solución del suelo y pues puede llegar a las plantas.
El cadmio con las arcillas, pues él también va a interactuar. Si yo tengo la opción de tenerlo, ya sea como intercambiable o sea ocluido, pues lo voy a tener presente en mis actividades de siembra. Entonces, ¿cuál es el cadmio total? El cadmio total es la suma del que yo puedo tener soluble en la solución líquida del suelo, valga la redundancia, o el que queda ocluido y que tengo que romper cuando hago el análisis de cadmio total o cadmio soluble en agua regia. Y ahí puedo saber cuáles son las concentraciones que tengo. ¿Qué pasa? Pues entre más alto sea el cadmio total, generalmente es más alto el cadmio soluble en agua que tiene un suelo. Y pues eso también va a afectar las actividades agrícolas. Generalmente el cadmio y los metales pesados interactúan con el humus del suelo, con las sustancias únicas. Generalmente tenemos que las sustancias únicas son cadenas, son polímeros de carbono que tienen altos pesos moleculares, y pues para el cadmio es muy fácil retenerse a ellos. ¿Sí? Si tengo ácidos húmicos o fúlbicos, pues tengo que estar mirando qué tienen, también van a tener una interacción, ya sea ocluidos o como en la parte soluble. Claro, el pH del suelo, como lo mostramos, aquí sigo con el cadmio, hay unas condiciones para que el cadmio se mantenga, digamos, controlado y que me permita a mí llevar a cabo mis actividades agrícolas. Sí, lo ideal sería que siempre intentara subir el pH del suelo alrededor de 5, 5, 6 para controlar el cadmio al máximo. Aquí ya empiezan a verse formación de especies que son menos móviles, pero pues tengo que reconocer que la ventana para que se dé un cultivo pues está entre 4, 5 y 7. Y pues ahí tengo que trabajar. Entonces, por esa razón, decir, no, es que lleve todas las especies de cadmio a sus formas poco móviles que son arriba de pH 7, pues no tiene sentido, porque empiezan a generar problemas con los menores y con otros nutrientes del suelo. Pero pues sí tengo que saber que si yo trabajo en un pH alrededor de 6, pues el cadmio soluble en agua se va a reducir. En la absorción del cadmio también depende de algunas propiedades del suelo. Entonces, generalmente suelos con mayor materia orgánica tienen mayor capacidad de absorber metales pesados. Otros factores que afectan los temas de absorción y desorción de esos metales pesados es los contenidos de carbonatos, logran bajar un poco la absorción, o la movilidad. Los contenidos de limo y arcilla pues, generalmente pues, nos permiten anclarlo y pues se va a acumular. Temas de carbono total también nos van a permitir acumular. Entre más materia orgánica, pues mayor acumulación se puede dar. Temas de mayor capacidad de intercambio catiónico, pues también van a generar una facilidad de que los metales pesados se retengan en el suelo. Y pues en pHs ácidos, pues puedo generar temas de aumentar su movilidad, y en pHs básicos, pues pasar a controlarlo, pero pues es un tema que es clave. Suelos con un alto contenido de materia orgánica, alta capacidad de intercambio catiónico y alto pH presentan mayor retención de metales pesados. Esa es una conclusión que tengo que conocer. Entonces, pues si yo sé que el cadmio está en el suelo, los metales pesados están en el suelo, pues lo que yo tengo que hacer es nuevamente un buen manejo. Entonces, clave, ¿por qué vamos para allá? Porque tengo que mirar cuáles son los aportes de cadmio de todo lo que hemos visto y de metales pesados a una cadena agrícola, y en este pongo el ejemplo del cacao. ¿Sí? Digamos que si yo sé que por contaminación, con las cifras que les di anteriormente, sé que el cadmio llega al cultivo por deposición o por agua, sé que si el cadmio puede estar presente en las aguas para riego, sé que si el cadmio puede estar presente en la materia orgánica y puede estar presente en el suelo porque está en el suelo, y puede llegar por los fertilizantes, pues lo que yo tengo que mirar es con las estadísticas si es verdad o no es verdad que pueda llegar a ser un problema. Según lo que vimos con las cifras, la contaminación de cadmio que puede llegar a un suelo puede estar entre 12 y 50.000 miligramos por hectárea año. En las aguas para riego, de 16.000 miligramos a 800.000 miligramos por hectárea año. La materia orgánica, entre 1.400 y 6.100 miligramos hectárea año. En los suelos podemos estar entre los 140.000 a los 22.000, a los 2 millones de miligramos hectárea año.
Y en los fertilizantes, pues podemos llegar de 300 a 360.000. Entonces, si uno mira los que más riesgo tienen de generar un aporte de cadmio al cultivo, pues no son los fertilizantes, sino es la materia orgánica. Es el agua y es el suelo. Para que lo veamos en cifras más sencillas, y por eso es que es tan importante conocer el tema, pues si yo tengo metales pesados que vienen del suelo, ¿sí? Y empiezo a mirar frente a los mínimos que puede aportar los fertilizantes o la materia orgánica, pues no veo un problema. Y lo mismo, si yo tengo los máximos, pues hombre, si yo tengo muchos metales pesados en el suelo y además me ayudo a no controlar las fuentes las fuentes de metales pesados que me llegan, ya sean fertilizantes o materia orgánica, pues voy a aumentar el problema. Pero pues los fertilizantes no son el lío acá. El lío es conocer cómo está el suelo, conocer cómo está el agua para riego, para poder saber si tengo o no un problema por metales pesados. ¿Listo? Y pues controle los fertilizantes y busque los que se acomoden a su presupuesto, porque hay que usarlos, y que además tengan la calidad y la cantidad de metales pesados que no pongan en riesgo su operación. Entonces, pues eso es bien importante, pero no son el problema. O sea, realmente el tema de los metales pesados es o el suelo o el agua. Y los fertilizantes, ya sean a través de minerales orgánicos, deben controlarse porque pueden llegar a hacer que aumente el problema, o en su defecto pueden ser la solución porque nos ayudan a mitigar. Entonces, pues al final, ¿cómo logro el control de metales pesados en fertilizantes? Pues lo que yo tengo que hacer es primero hacer un análisis, conozca qué contenidos de metales pesados tienen, ya sea la parte mineral o la parte orgánica. Hay muchas normas. Tenemos la OASE 2006, tenemos la ISO 17318, tenemos la ISO 11466, cada una con un método diferente y con un alcance diferente, pero hay estrategias para analizarlo. Simplemente lo que hay que hacer es busque un laboratorio de confianza y revise cómo son los contenidos de esos productos, ya sea que yo tenga materias primas y produzco, o ya sea que yo lo compre, el fertilizante, y lo aplique. Conozca qué tiene. Hombre, hay que trabajar el suelo para lograr un pH entre 3 y 6, entre 6 y 6,5, en un caso entre 5,8 y 6. O sea, la idea es manejar las condiciones para que los metales pesados estén controlados. Si no puede trabajar en ese intervalo de pH, pues use planes de fertilización que sean entre pHs de 6 a 7. O sea, busque estrategias para que lo que aplique, ¿sí?, me ayude a controlar los metales pesados. Aplique sustancias úmicas líquidas que también tienen pHs arriba de 10 y que lo que hacen es anclar o intentar de quelar un poquito esos metales pesados para que no sean tan móviles, ¿sí? Pero establezca sobre estudios de laboratorio los planes de manejo y los planes de fertilización que tienen los suelos. No aplique porque es que siempre he aplicado esto, porque es que yo siempre he hecho esto, porque mi vecino hace eso. No, o sea, realmente maneje la fertilización a la medida de sus suelos. Tienen que hacerlo, es una necesidad súper importante, y eso va a generar no solo buenos resultados en temas de control de metales pesados, sino que va a ayudarle a usted a reducir costos, va a ayudarle a que confíe en los proveedores de fertilizantes, va a permitirle realmente lograr su objetivo, que es una producción mucho más estable. Bueno, hay que medirlo con las concentraciones de metales pesados en los fertilizantes y en los abonos. Y ahora sí, con toda la normatividad que ha establecido cada país, pues decida con un criterio claro y muy responsable si debe o no usarlos. O sea, no diga es que tiene que ser cero tolerancia a cadmio, cero tolerancia a yo no sé qué, cero. Pues le va a costar mucho. Entonces, pues, hombre, hay criterios, decida. El costo de la fertilización es directamente proporcional de la exclusividad de las fuentes fertilizantes. Si usted quiere cero, pues le va a costar muchísimo más. Entonces, pues la idea no es esa. ¿Qué tan puros pueden ser las fuentes fertilizantes? O sea, tenemos grado técnico o grado agrícola y no hay muchas fuentes. Si uno mira a nivel mundial, pues son escasas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues decidir sabiamente con cuáles me quedo. Listo. Entonces, eso era lo que quería compartirles. El tema de los metales pesados, pues realmente en los fertilizantes puede o no ser un problema, depende de su control. El tema de los metales pesados en el suelo sí debe ser un tema de revisión, porque con el manejo yo lo puedo controlar, pero necesito saber y hacer un diagnóstico de lo que tengo.
Y una vez yo tengo ese diagnóstico, pues simplemente tomo acciones, pero sobre criterios muy claros. Eso es, creo que la clave de este asunto. Por favor, no hay que discriminar los fertilizantes, no hay que satanizar el tema de los metales pesados en los fertilizantes, todo lo contrario, hay que conocerlo muy bien, hay que verlo desde la raíz y hay que tomar decisiones sabiamente. Entonces, muchísimas gracias a todos y quedo atento a cualquier duda o pregunta.